Hemos visto en los dos apartados anteriores cómo se adquiere experiencia en el diagnóstico por imágenes. En la segunda parte vimos en qué consiste dicho conocimiento y ahora apelaremos a técnicas de dibujo para hacer razonable el supuesto de que se trata de un constructo teórico y además veremos qué nos dice todo lo que hemos considerado hasta el momento acerca de la representación, la referencia y el conocimiento icónico en general. Existe una técnica de aprender a dibujar que consiste en dibujar precisamente sin mirar al modelo. Una vez que se posee acabadamente la técnica, el aprendiz es capaz de dibujar al modelo desde cualquier punto de vista sin que necesariamente tenga que estar situado en esta posición. El primero de los dibujos que estamos mirando corresponde a Rembrandt, el segundo a un alumno de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de México. Es probable que Dalí nunca haya visto a su modelo en los audaces escorzos de los Cristos y los haya dibujado apelando solo a su conocimiento anatómico complejo, a su esquema del objeto. No es necesario profundizar demasiado para comprender que estos ejemplos de Gestalt, el pato conejo, la mujer Freud desnuda, invocados por Kuhn o Hanson, son demasiados elementales para dar cuenta del fenómeno perceptivo en ciencia. Compáreselos con la complejidad de las imágenes que se observan tanto en el diagnóstico médico como en los textos de anatomía, y se apreciará la distancia que guardan con la estructura compleja que desarrollan plenamente durante el entrenamiento profesional. Estas estructuras perceptivas se interiorizan en ejemplares paradigmáticos, más aún, en numerosos ejemplares paradigmáticos, ya que la experiencia radiológica no se limita solo a una única radiografía. Solamente así, con muchos ejemplares, se puede aprender la casi infinita variabilidad que poseen los estudios de los diferentes pacientes. Estas estructuras perceptivas se superponen de manera imperfecta con las estructuras presentes en los estudios de diagnóstico por imágenes. Por este motivo, no son estructuras isomorfas, sino homomorfas, como nos lo enseñó hace bastante tiempo ya el profesor Javier Echeverría. Las imágenes y sus elementos se aprenden juntos con sus nombres, relacionando de esta manera ícono y lenguaje. Sin esta relación, los elementos presentes en los estudios no se captarían en toda su complejidad. El lenguaje es indispensable para la percepción discriminada y para comunicar los hallazgos en los informes del diagnóstico por imágenes. Veamos ahora qué enseñanzas podemos extraer acerca de la referencia y la representación entre íconos y objetos. En una versión que podríamos calificar de poco sofisticada, la imagen tiene como referencia al objeto y lo representa de manera directa. Un ejemplo de referencia y representación directa, vemos que la placa de tórax representa el tórax del paciente y este es su referencia. Las flechas nos indican que la tráquea, la laringe, los pulmones, el corazón, la columna, que están marcados en la placa de tórax, se referencian directamente y representan a estos elementos en el paciente. Esta relación directa que hemos ejemplificado ahora no puede ser así. Es necesario que introduzcamos para comprender efectivamente la referencia y la representación entre imagen y paciente un tercer elemento, estas estructuras epistémicas de las que hemos venido hablando. Imagen y paciente ya no se relacionan directamente, sino que lo hacen a través de esta estructura epistémica, en la cual se dan entonces, y a través suyo, las nociones de representación y de referencia. Mencionamos anteriormente que la imagen diagnóstica posee características icónicas. Esbozaremos a continuación las relaciones que posee con otras imágenes icónicas, sin intentar más que señalar algunos de los aspectos que las vinculan y también que las separan. Veamos ahora la siguiente imagen. La reconocemos inmediatamente. Se trata de una señal caminera que indica una curva en el camino. Al igual que en el diagnóstico por imágenes, vemos primero una flecha curva sobre un rombo amarillo. Se interpreta como tal si hay un conocimiento previo de caminos con rectas y curvas. Habitualmente
se la relaciona con la curva del camino que se recorre y se sabe ya que ahí nos espera esa curva. Al igual que lo que sucede con las imágenes diagnósticas, pareciera que se las interpreta directamente, sin pasos intermedios. Esto podría ser porque, como lo señala Peirce, habría una relación de semejanza, de parecido, entre la curva del cartel y la curva del camino. Pero, ¿es esto así? ¿Podemos verlo directamente por solo el parecido? ¿O debemos, más bien, pasar por un proceso de aprendizaje que nos haga ver el parecido como tal? Y esto es lo que sucede en los íconos, pensamos, así como sucede con las imágenes médicas. Necesariamente debe aprenderse el parecido, porque el ícono no pierde un matiz de arbitrariedad cuando se lo propone, dado que pudo elegirse cualquier otro aspecto al que se presentó, como bien lo señaló Goodman con respecto a los parecidos, aunque esta arbitrariedad sea mucho menor de la que poseen las palabras, los términos. Diremos además que las imágenes diagnósticas difieren de los íconos que estamos considerando, porque las radiografías, las tomografías computadas, las ecografías, poseen una relación causal con el organismo, como sucede con las fotografías. Esto no ocurre con los íconos que estudia Peirce. Dada esta circunstancia, no involucran ninguna arbitrariedad. Volvemos a repetirlo, las imágenes diagnósticas no involucran ninguna arbitrariedad. Entendemos que en el presente trabajo hemos hecho una contribución al análisis de los aspectos perceptivos presentes en la ciencia. Mostramos que lo central del diagnóstico por imágenes es relacionar elementos presentes en ella con elementos de la anatomía normal y patológica, un constructo teórico resultante de coordinar diferentes imágenes, pero que no es reducible a ninguna de ellas. Media relaciona las imágenes y el paciente. Son rasgos estructurales en la imagen que se relacionan con otros rasgos estructurales en el constructo teórico y en el paciente. Constructo teórico que se construye mediante la interiorización de estructuras de ejemplares y de sus semejanzas que utiliza el sujeto epistémico para identificar nuevos ejemplares. En nuestra ponencia no solamente mostramos cómo se adquiere una experiencia perceptiva y en qué consiste. Mostramos asimismo que permite ver aspectos de la referencia y la representación quizás con mayor claridad que si se analizaran enunciados o términos. Finalmente, analizamos las distancias y las proximidades que guarda con el conocimiento icónico en general. Hace más de 30 años, la Philosophy of Science Association se preguntaba qué tenía que hacer la filosofía de la medicina con la filosofía de la ciencia. Esta es una de las respuestas que hoy le damos.